Les aviso. Ahí está, ya. Ay, está buenísima tu chamarra, Jenny. Se me antoja. Sí, esa está calientita. Ahí vamos, ¿eh? Ya voy a transmitir. Ah, ya. Tus caras de susto de ¡ih! ¡Oh! ¡Ah! Hola, hola, ¿cómo están todos? Déjenme, me estoy Hola, mi metiendo Jenny. a chat. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Muy bien. ¿ustedes qué ¿Qué tal? tal, chicas? Bien, bien. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están todos? Déjenme. Listo. Bueno, pues el tema de hoy, hay una persona, si nos saludan, porfa. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de entendiendo nuestras pérdidas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Yo creo que es un tema muy fuerte, ¿no? Pero que finalmente a todos nos interesa y de alguna manera lo hemos vivido, ¿no? Así Y es. pusimos entendimiento a nuestras pérdidas porque realmente queremos hablar de lo que son las pérdidas en general, ¿no? Porque a veces escuchamos la palabra duelo y lo ves directamente con la muerte o la pérdida de un ser querido, ¿no? Y el duelo lo puedes vivir también en muchas maneras, ¿no? Desde una ruptura de pareja, de cualquier relación, de amistad, desde incluso la pérdida de algo de tu cuerpo, el abandono, o sea, muchas cosas, ¿no? Que finalmente te llevan a vivir un duelo. Y vivir un duelo implica vivir un proceso que de alguna manera es natural, ¿no? Porque pues todos los seres humanos vivimos el duelo, o sea, tenemos pérdidas a lo largo de nuestra vida y siempre las vamos a tener porque pues tristemente no somos seres infinitos, entonces yo creo que sí es bien importante entender lo que realmente es tener ese tipo de pérdidas y cómo a pesar de que nos causan la mayor tristeza que podamos sentir, pues sabemos que podemos ser resilientes y superarlas de alguna manera y de la mejor manera, ¿no? Fíjate que cuando dijiste Un, es natural, un es un segundito, proceso, porfa, porque no sé si nos están escuchando. pero ya se está grabando, ¿no? Dice grabación en vivo. Sí, sí, Entonces, si yo veo que estamos está en en vivo, directo, Jenny. ¿Tú en tu Facebook? Sí, dice en directo, ajá. Ok, perfecto, perdón, sigamos. Es que aquí Sí, ya nos puso tenemos problemas. Shalala, shalala, que por cierto, ustedes me preguntaban que cómo se llama Shalala, shalala. Se llama Alma, pero para todos los que la conocemos desde niña es Chelita, ¿eh? Así que ya saben que es Chelita. Chelita, sí, ya me habías contado. por eso se pone shalala de Chelita. No, ¿De dónde sale el shalala? O se le desata la lengua, shalala, shalala, shalala. Es muy parlanchina. Bueno, ya, perdón, es que me marcaba aquí, tenemos problemas con la transmisión y es por eso que me quise verificar, porque si no dije, nos vamos a ir como gorda en tobogán y resulta que no, no quiero nada. Sí, ya. ¡Uy! Sí me lo Nosotros imaginé. felices platicando y nadie escuchando la plática. Y nadie nos pela. no, dicen que Ok. sí nos escuchamos, así que continuemos. Perfecto, continuemos. Bueno, ya se me fue la inspiration. Perdón. Ah, entonces, a pesar de que efectivamente es un proceso natural, primero se trata como si fuera un tema tabú del que no puedes hablar. Siempre que hablamos de la posibilidad de perder algo o perder a alguien, lo primero que hacemos es toca madera, ¿no? Y se acaba el tema
y ya no puedes hablar de esos temas. Entonces, de inicio no hay una preparación consciente. No se nos enseña a aceptar esto precisamente como algo natural. Y si, por ejemplo, uno comparte con alguien, fíjate que mi mamá está muy mal en el hospital, lo primero que te dice la gente, no te preocupes, va a estar bien, todo va a estar bien. Pero es muy raro quien diga, amiga, yo sé que esto puede suceder, pero aquí me tienes, si algo ocurre, o sea, es muy difícil que realmente alguien aborde el tema como es y afronte con naturalidad y sin miedo al tema. Y al contrario, ¿no? Nos protegen y no, no va a pasar nada, no, no te preocupes, no, no creo. O simplemente, y yo no digo que está mal, digo, simplemente así nos han educado, así hemos crecido, pero sí es importante porque cuando uno se enfrenta realmente a la muerte de un ser querido, híjole, uno no sabe ni por dónde. Y bueno, conforme uno se va entrenando en este tema, después uno va entendiendo, pero después de muchísimos intentos, muchísima reflexión, muchísima comprensión y muchísimas experiencias estoy hablando de mi caso particular, bueno, pues ya lo empieza uno a ver como algo natural. Eh, pero no es fácil, no es fácil, sobre todo porque en la sociedad es un tema que a la gente le da miedo tocar de entrada. Entonces, culturalmente no estamos preparados para hablar de la muerte, para hablar del duelo, para hablar perdón, del duelo, de la pérdida, cualquiera que ésta sea, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, pérdida de tu relación de pareja, pérdida de lo que sea, ¿no? Y además pensamos que todo es permanente también, que no, pues de aquí a que se muera o me muera, no, todavía falta. Entonces, yo creo que sí es importante no esperar a que alguien tenga una enfermedad terminal para empezar a hablar del tema. Yo creo que sería algo importante en que incluso desde pequeñitos a los niños se les entrenara para eso, ¿no? Para estar listos y para afrontar cualquier tipo de pérdida, cualquiera, ¿no? Para empezar, digo yo. Pues sí, bueno, yo creo que ahora lo he visto más que como entrenamiento, como entenderlo, ¿no? Bueno, antes que nada, yo quiero compartir mi experiencia de un antes y un después, cómo viví mis duelos antes del entendimiento. Obviamente con mucho respeto para todas las personas. Yo no soy tanatóloga, simplemente lo que voy a hacer es contar mi experiencia, cómo lo he vivido yo, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir. O sea, no porque yo lo haya vivido de esa manera, quiere decir que la gente lo tenga que vivir igual que como yo lo viví, ¿no? Que es finalmente todo lo que compartimos en este espacio, pues es eso, ¿no? Son nuestras experiencias, cómo lo hemos vivido a partir del entendimiento, pero eso no quiere decir que sea verdad o que les tiene que funcionar al pie de la letra como nos ha funcionado a nosotros, porque todo esto nace a partir de la observación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir es que yo me acuerdo cuando mi papá falleció de POC, efisema pulmonar, y yo me acuerdo que pues sí lo vi desgastarse, ¿no? Era muy triste ver cómo le costaba ya trabajo caminar, ver cómo se le antojaba la comida y pues que no podía comer porque tenía que, o sea, no, él, me acuerdo, disfrutaba muchísimo de la comida, le encantaba, y ver, ¿no? Cómo se deterioró y cómo ver que se le antojaba muchísimo la comida, pero pues no podía comer y todo, era realmente así como triste, ¿no? Y entonces él estuvo también en el hospital, estuvo como 3 semanas más o menos en el hospital antes de fallecer, y
Y yo me acuerdo que sí, dentro de mí yo decía, pobrecito que ya descanse porque pues ya no puede ni comer y etcétera, ¿no? Sin embargo, era una lucha porque la verdad es que yo no quería que se fuera. O sea, yo no quería perder a mi papá porque yo me acuerdo que yo decía que cuando se muriera alguno de mis padres, que pues que yo qué iba a hacer, ¿no? Que ya cómo iba a seguir viviendo si se iban, ¿no? Y bueno, sin embargo, ¿a qué voy con esto? Que la verdad, la pérdida de mi papá la sufrí muchísimo, porque yo me acuerdo que cuando él estaba en el hospital, este, yo no podía ir al hospital, pero sin embargo, me acuerdo que este, me daba náuseas, me daban muchas ganas como que de volver el estómago, no estaba enferma, pero de la nada pero todo eso era como que la ansiedad que me generaba el pensar que mi papá se podía ir, ¿no? Y aunque, y aunque una parte de mí decía, no, pues sí, que ya descanse, o sea, en realidad no quería y no quería y no quería. Fallece mi papá y la verdad es que sí la pasé bastante mal, ¿no? O sea, la verdad es que no sé ni siquiera cómo estuvieron los pasos que dicen que son del duelo, ¿no? Que para mí en ese momento, pues no. Y me acuerdo que sentía muy intensamente todo lo que sentía, pero lo sentía desde una parte de una negación, enojo, pues rabia, ¿no? Y muchas cosas, o sea, porque yo no quería que mi papá se fuera. Y bueno, pero pues así pasa, ¿no? Las personas se van. Les cuento esto porque mi papá falleció hace 14 años. Mi mamá falleció hace ya van a ser 3 años. Cuando fallece mi mamá tuvo un evento cardiovascular. La verdad es que no he conocido persona más resiliente que mi mamá. O sea, siempre le estuvo echando muchísimas ganas durante toda su enfermedad. Y de verdad, yo vi cómo le echaba ganas, cómo de todo lo que le pasaba, hospital tras hospital tras hospital, siempre estuvo ahí, ¿no? Queriendo salir y salir y salir y salir. Y yo recuerdo que cuando fallece mi mamá, yo ya estaba en este entendimiento. Y me acuerdo que cuando me habló mi hermana para avisarme, claro que me puse muy triste, fui a casa de mi mamá, pero me acuerdo haber llegado, verla en su camita acostada y me fui a acostar con ella y la abracé y empecé a darle las gracias a mi mamá por todo lo que había hecho por mí en su vida, ¿no? Y por haber compartido su vida conmigo. O sea, fue de verdad bien diferente, porque a pesar de que todo estaba en caos a mi alrededor, me acuerdo que, pues mis hermanos, llegaron una de mis tías con mi primo, mi esposo estaba hablando a la funeraria, o sea, como que todo era mucho movimiento. Y sin embargo, no les puedo decir cómo, de verdad, o sea, no es como que yo hubiera seguido unos pasos y entonces ya por eso hubiera entrado a la calma, pero sí recuerdo haber estado en mucha paz y en mucha calma, profundamente triste, sí estaba muy, muy triste, pero estaba en paz, estaba tranquila. Y luego me acuerdo que después del funeral y todo eso, yo no sé les digo, no sé si fue bueno o fue malo, pero yo me acuerdo que sí decía, justamente en esa parte estaba observando mucho cómo los pensamientos generan nuestras emociones, ¿no? Entonces, de repente, cuando me ponía triste, eso tampoco lo hice en automático ni por no querer sentir dolor ni nada de eso, sino simplemente así se dio mi proceso. Yo me acuerdo que
que de repente estaba triste y decía, ah, mira, ya viene el pensamiento donde me está diciendo, ay, pobrecita, te quedaste sin tu mamá, qué mal, ¿no? Y entonces al darme cuenta de eso, o sea, claro que lo sentía, claro que estaba viviendo mi tristeza, pero no lo estaba sufriendo, no lo estaba sufriendo como sufrí con mi papá. Y muchas veces hasta llegué a sentirme como muy culpable porque decía, es que ¿por qué no estoy sufriendo? O sea, sabía que estaba triste, sabía que estaba muy triste, sabía que tenía una tristeza muy profunda, porque físicamente ya no iba a ver a mi mamá. Más, sin embargo, no estaba sufriendo, porque otra parte de mí sabía que mi mamá seguía aquí conmigo, o sea, sentía esa energía y ahorita la sigo sintiendo y también cuando me enfoco siento la de mi papá y así, eso es lo que yo les puedo compartir cómo lo he vivido antes del entendimiento y después del entendimiento. Qué Qué bonito, Jenny. bonito. Gracias por Sí, compartirlo. sí, Laurita, Carlos, ¿te adelante. vas a decir algo? Sí, precisamente cuando Jenny está haciendo esta recuperación de lo que vivió antes y después del entendimiento, eh, a mí sí me gustaría, Jenny, que compartieras si, si esta parte, como tú dices, de notar que el sufrimiento uno se lo provoca cuando uno empieza a alimentar una idea, es justamente lo que te hizo dejar de tener esta carga o este pesar o este sufrir, porque si bien es cierto, dices tú sentías tristeza, no era el mismo tipo de tristeza, es decir, para la gente que está atravesando un duelo, sí sería como muy importante ayudarles a identificar cuándo es una tristeza, digamos, natural y cuándo es una tristeza provocada por falta de este entendimiento. Es decir, cuando una tristeza ya se vuelve patológica o cuando una tristeza ya se vuelve insostenible, ¿sí? A eso voy, porque como dices, yo puedo sentir, pues sí, una tristeza porque físicamente no voy a estar con la persona, no voy a interactuar, ya no nos vamos a reír, ya no vamos a ir al cine, ya no nos vamos a apoyar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo entender que es un ciclo, un proceso, como dice Laurita, y que la vida tiene que seguir. Y eso no, el que yo tenga este entendimiento no significa que no tenga también la posibilidad de permitirme mi duelo, ¿no? Estas fases que dicen los tanatólogos, que se muere alguien, bueno, primero es la negación, luego entras en confusión, luego te da coraje, y luego ya entras en depresión, te da tristeza, y finalmente te resignas, aceptas y tienes que recuperar tu vida, ¿no? Ese es como el proceso, esas son las fases del duelo. Pero el entendimiento no necesariamente es para que te saltes todos esos pasos, porque es algo natural. Al final te puede agarrar la muerte por sorpresa, puede ser que maten a tu esposo, que le dé un infarto a tu mamá y no te lo esperabas. Entonces, al final, ese estímulo llega, no lo esperábamos y el cuerpo reacciona. Y efectivamente, de momento no lo vas a creer, te va a dar mucho coraje, no lo vas a entender, te va a dar confusión y sigues todo ese proceso. Pero una vez que sigues ese proceso y que ya te das cuenta de que efectivamente la muerte sí ocurrió y que tuviste oportunidad de procesarlo, bueno, pues entonces ya viene esta parte del entendimiento, ya viene esta parte de la aceptación y decir, bueno, ¿y ahora qué me queda? ¿Seguir sufriendo su muerte o empezar a recuperar mi vida? Porque yo ya no puedo hacer nada. Y además no me conviene estar cargando con ese duelo, con ese dolor. Dicen que los que son tanatólogos, digamos, especialistas, un duelo sano te dura de 6 meses a un año. Pero ya cuando después de un año
sigues llorando, sigues deprimido, no te dan ganas de hacer nada, incluso enfermas constantemente, hay gente que incluso se quiere quitar la vida, entonces ya es algo patológico. ¿Por qué? Porque están justamente reviviendo y reviviendo y reviviendo y reviviendo, y entonces es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, sí me gustaría, Jenny, que en tu caso nos dijeras exactamente a partir de qué momento o simplemente por el hecho de notar esto que tú tenías en tu mente, eso es lo que finalmente te dio la oportunidad de vivirlo de otra manera. ¿Sabes qué? No creo yo mucho, o sea, que haya sido como que el notarlo haya sido lo que me dio paz. O sea, la paz vino antes. La paz vino antes y la verdad, yo no sé, como decíamos ahorita, no toco madera, pero yo no sé si, o sea, el duelo más reciente que tengo es precisamente el de mi mamá. Yo no sé si con otro duelo vaya a pasar de la misma manera, de la misma forma. La verdad es que no lo sé. Era como hablábamos, ¿no? La charla pasada, pues hay veces que vamos a estar aquí, hay veces que vamos a estar acá, y no porque tengamos el entendimiento, muchas veces no quiere decir que ya no sintamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí me acuerdo de haber estado haciendo como memoria, y yo me acuerdo, por ejemplo, con mi papá cuando pasaba por el hospital donde estuvo, era otra vez volver a recordar cuando iba al hospital y cuando lo fui a ver y que le agarré su manita y que estaba en terapia intensiva y y yo tratando de que platicara conmigo algo y que ya no estaba platicando, pero este que me agarró de la mano y me apretó fuerte y entonces eso para mí fue como, ay, sí supo quién era yo y no sé qué, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, notando eso y recordando eso, obviamente, si lo recuerdo, dándole ese sentido y todo, o sea, en ese momento antes del entendimiento, bueno, y con entendimiento puede pasar también, eso sí quiero hacer referencia, pero sufría, ¿no? O sea, llevaba a mi papá 6 años, 6 años, perdón, 6 meses de haber fallecido, y si yo pasaba por ahí, o sea, me volvían a llegar los mismos recuerdos y me volvía a llegar el mismo sufrimiento, ¿no? Cosa que, cosa que ya no me pasó con mi mamá, o sea, pasaba por los hospitales donde estuvimos con mi mamá y todo, y yo recuerdo que lo que me salía era, mamita, qué bueno que ya estás bien, qué bueno que ya no estás sufriendo, ¿no? O sea, fue completamente diferente, pero no me atrevería yo de verdad a decir, sí, es que hagan esto y ya, ¿no? Porque todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? Todos los seres humanos tenemos procesos diferentes. Y como bien decías, Carlita, yo me acuerdo, por ejemplo, con mi papá, en verdad pasó fue un año justo, me acuerdo, de que acepté, ya se fue, ¿no? Y fue un año. Y con mi mamá, yo creo que por eso me sentía de verdad, yo me sentía culpable por no sufrir, porque yo creo que con mi mamá acepté que físicamente ya se había ido. O sea, hubo esa aceptación de que ya no estaba en el plano físico y hubo ese entendimiento y para mí de verdad esa certeza de que mi mamá está bien y de que mi mamá cuando me hago consciente, cuando estoy presente, siento esa energía conmigo, ¿no? Eso es como yo lo he experimentado. Y basándonos en el entendimiento, en los principios, yo creo que sí es importante notar de dónde está viniendo nuestra emoción. Sin embargo, no por eso es como que ya no vas a sentir nada, ¿no? Pero que yo creo que simplemente entendiendo de dónde está viniendo todo, sí se vive de manera diferente. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Que
si entiendes de dónde está viniendo todo, lo vas a vivir de una manera diferente. Y para mí fue en paz, entendiéndolo, ¿no? Que así era. Y aparte, también me ayudó, o sea, obviamente otra vez con todo respeto, ¿no? Pero como decías al principio, ¿no? Todo es como nos han enseñado, porque, por ejemplo, hay algunas culturas en las que cuando fallece la persona, pues se visten de blanco y hasta hacen una fiesta y celebran que van a la Sí, nueva vida, ¿no? en Entonces es un Cuba, gozo en Brasil. en lugar de un Ujú. sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que también entendiendo esa parte donde depende de lo que nos estemos creyendo, va a ser lo que vamos a estar experimentando, pero yo tuve la fortuna de, aunque mi cultura y mi religión, bueno, no, porque mi religión finalmente sí dice, pues van a, ¿no? O sea, van a volver a regresar al estado de gracia, ¿no? Y si lo observamos bien, y si sabemos eso, pues sí, o sea, qué padre que ya están, este, frente a frente, ¿no? Con el creador y con todo. Entonces, también es esa parte, ¿no? Que dices, a ver, con todo respeto, ¿no? Pero dices, ya está con él, o sea, está maravillosamente bien, o sea, está en un paraíso, pero sí siento que a nosotros sí nos han enseñado esa parte de que en las pérdidas tenemos que sufrir. Yo creo que es que ahorita que te escucho, ¿no? Bueno, ahorita por lo que acabas de decir, yo creo que es parte del amor, ¿no? O sea, bueno, lo que yo vi de ti, de los dos casos que comentaste de tu papá, o sea, el antes y el después, ¿no? Como viviste el proceso de cada uno de tus duelos. Yo, desde fuera, desde lo que te escuché, pude notar dos cosas. Que en el proceso de tu papá había una negación muy contundente de tu parte, ¿no? Como existe en la de todos, te digo, es parte del amor, ¿sí? Entonces, el dolor es la ausencia de ese amor de perder algo que tanto amamos, ¿no? De alguna u otra manera, digo, no nomás en términos de muerte, pero entonces nadie queremos sufrir, como decía Carla al principio, es que no estamos preparados, es cultural, sí estoy de acuerdo, pero parte de nuestra naturaleza es el amor, precisamente, ¿no? Entonces el que te quiten algo que amas, obviamente, pues te causa mucho dolor, mucha tristeza, ¿no? Y aunque lo puedas entender, es inevitable poder sentirlo, porque estás perdiendo algo que está entre tu ser, que es lo que más cuidas y amas, ¿no? Es parte de tu esencia. Pero entonces te digo, yo noté una negación de alguna manera que es natural. Y en el caso de tu mamá, como que ya lo viste desde la aceptación de decir, ok, aparte que ya habías vivido algo así, de decir, es parte de la vida, no podemos hacer nada. Y ese mismo amor lo pudiste ver de otra manera, ¿sí? A veces tanto amor se disfraza de puro dolor y no puedes ver más allá, porque entonces están tus cuestionamientos de ¿y por qué? ¿Y por qué tuvo que ser él? ¿Y por qué pasó? Y no, entonces una negación, negación, negación de que obviamente es algo que no quieres vivir, que sabes que no está en ti, que es parte de la vida, pero pues nadie queremos vivirlo, ¿no? Entonces es una manera de rechazar ese dolor porque no lo quieres vivir y quisieras cambiar la historia, pero no está en nosotros, ¿no? Entonces cuando ya ves diferente esa pérdida, pero sabes que el amor sigue estando ahí a pesar de tu dolor y a pesar de la separación, yo siento, así como lo escuché, que ahí entonces ya lo viviste diferente. ¿Sí? Porque ya es una aceptación diferente y vives el amor desde otra manera, aunque sea lo mismo. Fíjate, Laurita, que yo siento que más que amor es como apego. Y efectivamente hay una intolerancia a la frustración, hay una intolerancia a perder, hay una intolerancia a desapegarse, precisamente porque no estamos preparados para vivir
de manera libre para entendiendo este proceso que es natural. O sea, creemos que las cosas y las personas son para siempre y con el pretexto de que las amamos, entonces, no, hombre, es difícil que yo me separe porque la amo tanto. No, espera, eso se llama apego, porque por eso nos duele tanto perder un celular y por eso nos duele tanto perder dinero. Y nos duele mucho más, por supuesto, perder un padre, ¿no? Pero realmente cuando, por un lado, creamos conciencia de que estamos de paso, cosas y personas, de que todo tiene un tiempo, que nada es permanente ni nadie, pues claro que te vas preparando y vas, claro, relacionándote y vas amando, pero consciente, no de manera apegada, sino consciente. O sea, vivo mi relación aquí, ahora y lo que dure, porque va a llegar un momento en que te vas a ir. Entonces, cuando uno entiende realmente y asimila realmente eso, efectivamente puedes vivir una relación muy bonita, eh, amorosa, pero sin este apego, sin esta necesidad de que necesito estar con esta persona porque el día que se vaya yo me muero. No, 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 espérate, porque entonces ya no es sano, ¿sí me explico? Y seguramente lo vas a padecer y lo vas a sufrir. Entonces, yo insisto en que sí tenemos, por un lado, que entender bien el proceso, entender que estamos aquí de paso, entender que es natural que las cosas se pierdan, las personas se vayan, las relaciones se acaben, que claro que lo idóneo sería tener siempre a las personas, ¿no? Con nosotros y que las cosas nos duran toda la vida, pero lamentablemente la vida no es así. Y nada más es cuestión de observar. Volvemos al mismo punto de clases atrás que habíamos mencionado. Ve cómo se mueve el mundo, ve cómo se mueve la naturaleza. Y así es. Todo el tiempo nacen y mueren animales, nace y muere vegetación, nace y muere la vida. Entonces, cuesta trabajo, sí, no es un tema fácil de abordar, pero al mismo tiempo, y como dice Jenny, a lo mejor efectivamente no es entrenamiento, pero sí este entendimiento, conforme más lo vayamos asimilando, al final se te va a volver un hábito, es parte al final de tu entrenamiento. A lo mejor no es, como dice Jenny, no es te voy a dar una receta para que lo practiques todos los días y ya con eso, cuando se te muera alguien, olvídate, es más, hasta vas a estar feliz. No, o sea, cada quien lo vive, como dices, de manera diferente, pero sí este entendimiento, yo creo que sí lo puedes volver un hábito. Y me encantó como lo dijiste, el estar consciente de saber de dónde viene nuestra experiencia de vida y tenerlo bien presente y realmente estar atenta a eso, yo creo que sí sirve mucho. Y eso cada vez más nos prepara, cada vez más, cada vez más. Y va a llegar un momento en que, y lo digo porque recientemente ahora con el tema del COVID, pues yo he padecido 57 decesos. Y cualquiera me dirá, no, bueno, tú ya estás, pero si bien pulida, pues con 57, no, next, 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 o sea, ya ni te duele, no, pues no, tampoco es así. O sea, no porque tenga el entrenamiento o el entendimiento, quiere decir que no me duela cada una de las muertes que he padecido, ¿no? Pero créanme que ya lo proceso, ya salgo más rápido de ello. Y puede ser una persona muy allegada a mí, y bendito Dios que lo asumo con naturalidad, con entendimiento. Claro que me dan la noticia y me pongo a llorar. Pues claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a vivir mi duelo? Y una vez que me descargo, digo, bueno, ya no puedo hacer más. ¿Qué decido? Que me siga doliendo porque estoy recordando y alimentando todo esto y recordando y sacando fotos. O decir, bueno, bendito Dios, como dice Jenny, está en paz, está con el Creador, ya,
se liberó de todo pesar, etcétera, pero yo también tengo que seguir mi vida. Y sobre todo pensando en que puedo nuevamente adaptarme, puedo nuevamente recuperar mi vida, porque esa es mi naturaleza, porque ese es el estado de resiliencia con el que nacemos todos. Lo importante es creer en eso, que la vida no se te va a acabar porque se murió papá, se murió mamá, se murió el esposo. O sea, la vida misma te va a ayudar a que te readaptes, ¿eh? Y poco a poco, tampoco se te está pidiendo que en una semana ya estés como si nada y bailando y a lo mejor no trabajabas y el esposo te mantenía y se murió el esposo. Ah, no, pues en una semana tú encuentras trabajo y ya no pasa. No, pues claro que no, es un proceso, pero el hecho de que yo lo digiera, eso me va a hacer que yo me adapte mucho más rápido. Claro. Y sobre todo que ese sentir no sea tan intenso, que al final eso es lo que nos tira al piso. Y entonces tirada al piso, pues menos sales, ¿no? ¿Y sabes qué, Entonces, Carlita? Ahorita que dices, me llegó a la mente, por ejemplo, me acuerdo en el velorio de mi papá, de repente nos juntamos los hermanos y así, y la verdad es que sí somos como muy, ¿cómo diré? Como muy chistosines, chistoretines, y si nos juntamos entre todos, pues bueno, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí en pleno velorio y pues resulta que empezamos a bromear, ¿no? O sea, y entonces a lo que voy es, ok, sí estaba triste, estaba sufriendo. Me acuerdo que no lloré, no lloré en el velorio de mi papá. Este, pero, pero les digo, ¿no? Era muy intenso, pero no lloré. Pero el chiste es que estando con ellos y empezamos a bromear y empezamos a decir cosas y estábamos, de verdad, hubo un momento en que nos estamos carcajeando, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, eh, yéndonos hacia el entendimiento, ¿no? O sea, estabas en otra cosa, te enfocaste en otra cosa, ¿no? O sea, en pleno velorio, en plena pérdida, estabas en otra cosa y entonces ese estado de ánimo pasó, ¿no? Y eso es a lo que quiero apuntar, que sí, ¿no? Como bien lo decías y me preguntabas, o sea, pues sí, yo creo que aunque se oiga como muy, híjole, es que, mm, ¿qué palabra podría ser? Es que frío, aunque se escuche frío, frío, exacto. Ajá. pero la verdad es que sí. O sea, en el momento en que te enfocas en otra cosa, ahora sí, como dice, paras de sufrir, o sea, ¿no? Y entonces, tal vez la invitación podría ser nada más observarnos otra vez, ¿no? Obviamente no a que sigan el paso 1, paso 2, pero sí observar desde dónde está viniendo. Aquí nos escribe Katia, hola hermanita, ¿cómo estás? Nos dice que el duelo es con uno mismo. ¿Qué opinan? Y Pues sí, también Shalala dice, ¿no? Que lloramos, que cuando lloramos a nuestros muertos, pues lloramos más por nosotros que por ellos, ¿no? Y creo que ahí Claro. también contesta un poco lo del duelo que dice Katia, porque sí, o sea, el duelo es con uno y lloras por ti mismo, ¿no? Porque pues te sientes que te vas a quedar solo, te sientes que te vas a morir a lo mejor porque perdiste a esa persona o perdiste ese trabajo, o perdiste esa relación, etcétera, ¿no? Sí. incluso es hasta una posición, y lo voy a decir, como dices tú, pidiendo perdón anticipadamente, es una posición egoísta, porque yo me acuerdo que cuando mi abuelastra vivió de cerca la muerte de su esposo, o sea, de mi abuelito exhala, se le abalanza así en la cama, lo sacude y le dice, Fausto, qué ingrato, ¿por qué te fuiste? Me dejaste y yo no sé hacer nada. ¿Quién va a pagar los servicios? Bueno, yo oí eso y le quería yo retorcer para que ahí enterrarla al lado de mi abuelo.
Entonces, su máximo dolor no era tanto la persona, ni siquiera dijo, ay, gracias a Dios que ya no está sufriendo y bendito Dios que ya está con el Creador. No, ni madres. Ella lo que le preocupaba era que, ¿y ahora quién me va a mantener? ¿Quién me va a resolver la vida? ¿Quién me va a pagar los servicios y a cambiar el foco? Qué mala onda, qué egoísta, Fausto, ¿no? Entonces, para mí eso fue esclarecedor. Dije, claro, y de veras, y le sufría, y le sufría, y le lloraba, y nos reuníamos en las Navidades, y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque decía que qué iba a hacer, y que se sentía muy sola, y que ya no podía vivir sin nada. Entonces, estaba realmente sufriendo, no tanto porque se había ido, es decir, no tanto por él, por la muerte de él, sino por el vacío que le dejaba a ella, sino porque ya no iba a estar la persona que le iba a resolver la vida a ella. Entonces estaba luchando contra su propia impotencia, contra su propia desolación, contra el sentirse realmente desamparada, ¿no? Entonces, pues claro que también eso sucede. Muchas veces no le lloramos tanto al muertito, sino es que el muertito ya no me va a dar todo lo que me daba, incluyendo abrazos, risa, compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando Laurita nos comenta todo esto también digo, ah, claro, entonces estamos hablando de un apego. Estamos hablando de que estamos apegados a alguien porque nos resuelve una necesidad afectiva, económica, la que tú quieras. Y claro que se te va tu fuente de bienestar, por así decirlo, se te acaba la persona que te dota de todo eso y entonces se te mueve el piso. Y por eso es que hay que aprender en esta vida a estar con o sin, a poder sentirte bien con y sin. Y ese es el reto, yo siento, ¿no? Sí, exacto, porque como bien dices, es lo que representa tu pérdida, no lo que representaba para ti, que eso es lo que te causa el dolor de saberlo perdido, ¿no? Llámese, te digo, en una muerte o en una relación o algo, porque si es, ahorita que leo acá, te aclaro que el luto es personal, o sea, es nuestro duelo, ¿no? Simplemente en una relación de pareja o de amistad, de lo que tú quieras, en cualquier relación que se rompe, se separan, el duelo no lo viven igual las dos partes, ¿no? Y puede ser alguien que se quede ahí estancada sufriendo que por qué y esto y lo otro y no lo puedes asimilar, y la otra parte no. Entonces es eso, o sea, es una parte del apego que dices tú, ¿sí? El que te sabes como que es parte de ti porque nos da por tomar las cosas, las personas y la vida como si fuera parte nuestra y que no se puede separar en ningún momento. O sea, como dije al principio, pues no somos infinitos, nada es infinito. Y es parte de la vida y parte de ser humanos y estamos diseñados para eso, para vivir muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida y para reponernos también después de esas pérdidas. Ese es nuestro diseño natural. Solo que cuando no lo vemos así o no lo entendemos de tal manera, entonces es cuando empieza otra vez el hecho de una negación constante de por qué me pasó y por qué se fue y por qué si era esto y era el otro y para mí era la razón de mi vida y lo que tú quieras, ¿no? Entonces es una negación que no te deja ver, que no te da esa claridad y es por eso que los procesos de duelo los puedes vivir muy diferente cada quien. Y como dices tú, claro, o sea, también nuestro diseño es eso, o sea, el dolor es parte de nuestra vida, o sea, no es opcional a veces, pero sí es opcional la manera en cómo tú lo enfrentes y cómo quieras llevar tu vida antes y después de tu pérdida. Porque finalmente, te digo, nuestra naturaleza como seres humanos es vivir esas pérdidas, vivir los procesos como vienen, con todo el dolor que nos causa, pero también somos resilientes por naturaleza y estamos diseñados para eso, para seguir. Exacto. A pesar del dolor y a pesar de todo, ¿no? Y sobre todo eso, el entender que es parte de la vida. Yo pienso que ahí está la clave, en entender que es parte de la vida y verlo como a una aceptación en lugar de una negación. O una lucha, o una resistencia. O una lucha, sí. O un reproche, que digo, es parte de, somos humanos y sentimos y perdemos el control y lo que tú quieras, ¿sí?
pero ya llega un momento en que dentro de ti, ¿sí? Como dice Jenny, o sea, estaba en el funeral de su papá y de repente se vio ante la situación de que estaba a carcajadas, o sea, dices tú, ¿cómo? ¿Cómo se puede estar carcajeando si tiene un gran dolor? ¿Por qué? Porque la vida sigue y porque no todo se va a quedar filtrado en la pérdida, porque si no, pues no pudiéramos seguir adelante. Si te quedas estancado en una cosa, o sea, así no funcionamos. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a aceptar y sobre todo a confiar en lo que es la vida y en nuestra travesía por ella, ¿no? Es decir, allá arriba está quien se encarga, quien puso las reglas y nosotros estamos jugando y es parte de ella, así estaba explicado el juego, que eso iba a suceder, ¿sí? Entonces, ¿por qué refutarlo? ¿Por qué querer cambiar las reglas cuando no está en nuestro control? Entonces, cuando empiezas a entender, empiezas a aceptar y a confiar en que pues sucedió, que te puede doler muchísimo, pero que la vida sigue y tú vas a seguir con ella, ¿no? Y Y que te también tienes que es agarrar de una, otras cosas. y también yo creo que es una decisión eso, decidir continuar con tu vida. Porque ahora que se murió esta persona que era muy cercana a mí, cuando me avisan, pues claro que siento feo, pero me empiezan a abordar por todos lados para que yo hablara de y cómo era, y qué hacía, y qué te decía, y bla, 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 y me hablaba uno y me hablaba el otro, y me dicen, oye, ¿por qué no subes una foto al Face y la compartes? ¿Y por qué no le dedicas un poema? ¿Y por qué no? Y entonces cuando yo me di cuenta, dije, no, porque entre más esté yo alimentando esos recuerdos, menos voy a salir. Entonces, yo simplemente acepté que la persona ya no estaba, le mandé todas mis bendiciones, pedí por él, por su luz, por su camino, por su trascendencia, etcétera, y tan, porque si no me iba yo a dejar llevar por toda esta dinámica social de pero ¿a poco no lo vas a divulgar? ¿Y a poco no le vas a dar promoción si era un gran hombre? ¿Y a poco no le vas a llorar? ¿Y a poco no vas a ir a todos sus novenarios? ¿Y a poco no le vas a hacer la misa cada mes? ¿Y a poco no le vas? Pues no, no, la verdad es que no, porque es precisamente una decisión, decir, bueno, yo más ya no puedo hacer. Él ya está con quien tiene que estar. Yo ya viví mi proceso esa semana y como para qué le sigo. ¿Sí me explico? Entonces, lo de menos es como otras personas que sí siguieron, y yo hablo con esas personas y siguen llorando su muerte y no pueden avanzar. ¿Pero por qué? Porque están en la misma dinámica de, ay, mira, y me hablan. ¿Te acuerdas que hoy ya hace un mes que se murió? Y al otro mes. Oye, ya van 2 meses que se murió. Mira, le mandé a hacer un libro, le mandé a hacer un artículo, una revista, mira, le mandé a hacer una foto, le marqué bien grande en mi sala y mira. Dije, no, yo no puedo con eso, ¿no? Definitivamente porque es todo el tiempo estar trayendo el dolor a tu vida, el dolor a tu vida, el dolor y el recuerdo y el dolor, y el recuerdo y el dolor, y el recuerdo. No, espérate, no. Sí, Porque no, entonces menos sales. Ajá. y finalmente, bueno, o sea, es lo que decíamos al principio, lo que decía, ¿no? Cada quien va a llevar su proceso como lo quieran llevar, pero yo creo que sí es muy importante que si escuchan esto, ¿no? Este, pues ver que, que, que sí puede ser un, un cambio, una transformación en ese sufrimiento, ¿no? Porque, y que es finalmente a lo que queremos como que llegar, ¿no? Que muchas veces, híjole, pues sí, muchas personas como se quedan 10, 20 años, 30 años, o sea, llorando una pérdida, ¿no? Y ahí es como decías, ¿no, Carlita? Cuando se vuelve patológico y entonces es lo que queremos mostrar en esta charla, que precisamente sí es una decisión. O sea, tú decides si sigues o no. Y yo creo que también, este, algo que quería hacer yo referencia es
que también desde la misma pérdida existe ese amor, ¿no? O sea, yo lo vi esa vez con mi mamá y yo con ella en la cama, ¿no? O sea, lo que yo sentí fue una paz, pero fue una paz porque estaba como inundada la habitación para mí de amor, ¿no? O sea, entonces hasta en la pérdida hay amor, Así pero es. sí yo creo que también es esa parte donde yo ya no estaba apegada, o sea, ya era o sea, porque de verdad las primeras palabras que salieron fue, gracias mamá, por todo tu amor y por todo no sé qué, ¿no? Entonces ahí sí yo lo pude ver súper claro, ¿no? Y fue como decir, pues ya, gracias y gracias, ya vas a poder Ujú. estar libre, ya vas a poder, pues sí, volar, porque mi mamá tenía hemiplegia, ¿no? Y no podía caminar y muchas cosas. Y entonces fue así como, wow, qué padre que ya estás libre, ma, ¿no? O sea, y entonces yo creo que sí es importante apuntar y como lo estaban diciendo, a verlo desde el no apego, esa parte de no egoísta y muchas otras cosas, ¿no? Porque también platicando la semana pasada con una amiga que le decía, la mamá de otra amiga falleció y entonces me acuerdo que una de las amigas del grupo decía, es que ya déjenla ir porque si siguen queriendo retenerla aquí, ¿no? No se va a ir, lo único que van a hacer es que siga su agonía más tiempo, ¿no? Entonces también como que esa parte tiene que ver con el no apego y esa aceptación, pues por más que nos duela, ¿no? Pero como bien dicen, y yo creo que sería un buen tema, a ver ahorita qué nos dicen este, las personas que nos están acompañando, pues hablar de la resiliencia, ¿no? Así es, y sobre todo yo creo que terminaría diciendo de este tema el punto del agradecimiento, Jenny. Te dure lo que te dure la relación con quien sea, hay que darle gracias a Dios. O sea, gracias a Dios que te lo permitió el tiempo que sea necesario. No tienes por qué renegar porque ya se te murió. Oye, perdón, pero de entrada la vida no la teníamos, no la tenemos garantizados nadie. Y al contrario, es un gran regalo que te da Dios. Entonces, da gracias que te permitió 30 años de convivencia, 40 años de convivencia con esa persona. ¿Por qué quieres más? Con eso es suficiente. Viviste mucho, amaste mucho, conviviste mucho. Eso agradecelo y con eso quédatelo. No exijas más. Porque además, no está en nuestro control. Aunque yo diga, ay, es que yo quiero estar con mi papá, que mi papá me dure 80 años, bueno, ¿y quién eres tú como para que al decirlo ya se cumpla? Eso no lo sabemos, eso es plan divino y no hay que renegar de ello. Él sabe en qué momento. Y incluso, aunque no fuera plan divino, hay que estar listos para eso, para la pérdida. Porque nunca sabemos cuándo nos va a sorprender, nunca, es algo que no podemos controlar, no lo tenemos comprado. Entonces, si dura un añito, porque pueden morir niños de un añito, bueno, de meses, pues está bien, gracias Dios, gracias. Lo que viví con él fue invaluable, fue único, fue especial, gracias. Entonces yo creo que también eso es bien, bien valioso y eso ayudaría muchísimo a ser agradecidos porque al final son regalos. Y no porque me lo regale, entonces están obligados a que eso dure el tiempo que yo quiera. No, va a durar el tiempo que sea necesario. No lo sabemos. Pero mientras dure y mientras esté aquí, vívelo, gózalo, disfrútalo, pero con la conciencia de que en cualquier momento se te puede ir. Y listo. Entonces ya aprendes a soltar, decir, pues es cierto, ya me lo habían dicho, ¿no? Se puede morir mañana y está bien, porque es parte de la vida, como dice Laurita. Y tengo que aprender a soltar.
listo, ¿Y sabes para qué poder. creo que otra cosa que es importante? Yo creo que cuando lo disfrutas verdaderamente, ¿no? O sea, cuando estás presente, estás consciente, estás disfrutando, entonces a la hora que se va, por cualquier circunstancia, ¿no? Como estabas hablando, se va la pareja, se va el trabajo, pero si lo disfrutaste en el proceso, en el camino, en el proceso, creo que eso ayuda también a no tener ese apego, ¿no? O sea, y a estar satisfecho con uno, a decir, wow, lo disfruté, ¿no? Que creo que también esa es otra cosa, ¿no? Cuando no estás presente y no estás, entonces viene también toda esa parte de, hijo, es que se me fue y no lo disfruté, o sea, ¿no? Cualquier cosa, porque yo creo que hasta una ida al cine, si vas al cine pero estás en otra cosa y la película, todo el mundo sale diciendo, oye, estuvo buenísimo, que no sé qué, pero tú por no estar presente y estar en otra cosa, pues de qué me perdí, ¿no? O sea, entonces te vas a quedar así como que, chin, ya no vi la peli, o sea, ¿qué onda, no? Y pues yo creo que así con la vida también, y con los seres queridos, y con los seres no queridos, y con todo el mundo, si no estás presente y consciente y disfrutando, ¿no? Como bien dicen, la vida es un regalo, hay que disfrutarlo, y hay que estar presentes. Y vamos, no te voy a Ese hacer color sería de un gran rosa, tema. Ese sería un gran tema, estar aquí y en el ahora. Hay que ponerlo como tema, mi Jenny. ¿Cómo ves, Claro. Laurita? Porque de verdad es bien valioso, porque eso te ayuda a disfrutar tu instante, tu momento a momento, sin importar si mañana ya te despides de esta tierra, tú ya lo viviste, lo disfrutaste, pero es bien difícil, ¿no? Estar aquí y en el ahora. Estamos o en un pasado recordando todo lo que perdimos, todo lo que nos hicieron, todo lo que pasamos, o en un futuro, ¿no? ¡Qué miedo! Ojalá que no pase. ¿Y qué tal que me pasa? ¿Y en qué momento estamos aquí, gozando a tu pareja, gozando a tu papá, gozando a tu hijo? Descuidamos mucho esto. Y entonces, claro que se te va el marido o la mujer o la mamá y entonces viene la culpa, ¿no? No le dije que la quería. Híjole, tanto que me pidió que la acompañara al doctor, cuántas veces no me negué y se fue sola y entonces vienen las culpas. Cuando puedes estar con la persona aquí y ahora disfrutándola Ujú. como sea, pero disfrutando, ¿no? Y ahorita que dices qué difícil es, porque sí es difícil, pero fíjate qué irónico es, porque es lo único que tenemos real, Así el es. aquí y el ahora. Es lo No te único que es permitas real, ver. entonces tendría que ser lo más fácil, porque el Así pasado es. ya no existe y el futuro no sabemos si va a llegar. Y en cambio se nos hace más difícil estar presentes. Pero bueno, volviendo al tema del duelo, ahorita que las escuché sus últimas intervenciones, me acordé de, no sé si vieron La Cabaña, la película de La Ah, Cabaña, o leyeron el sí, libro. es buenísima la Buenísima. película. Ujú. Y Hay que ahorita que te recomendarla. escuché, sí, vean por favor, lean el libro, vean la película, es de veras que Precisamente estaba pensando en la película cuando dije mi intervención. Sí, sí, sí. pues Por pues eso lo yo te dije. escuché cuando dijiste, nos metemos tanto en el dolor que dejamos de vivir y de ver las otras cosas, en lugar de poder agradecer todo lo que vivimos con esa persona en su momento y que realmente nos Así es. llenó el alma, ¿no? ¿Por qué no quedarnos con eso que nos llenó el alma en lugar de con el dolor que nos causa el no tenerlo, ¿no? Y me acordé cuando te escuché eso de que gente que se aferra a seguir sufriendo, es que obviamente es involuntario, ¿verdad? Es parte del dolor y del amor y de ser humanos. Pero se me vino una frase que a mí me impactó cuando vi, yo no leí el libro, yo vi la película, pero cuando te escuché se me vino así, porque se me quedó muchísimo y es, cuando lo único que ves es el dolor, me pierdes de vista. Eso se lo dijo el personaje de Dios. Y dices, Así es. o sea, exacto, o sea, si estás tan metido en tu dolor, dejas de verme, de confiar y de saber que es parte del plan divino que mencionabas, o sea, ¿por qué vas a perderte de todo lo demás si estamos diseñados para otra cosa? Y eso nada más es un trance en nuestra vida, más no significa que ya nos vamos a quedar en eso, Así es. ¿no? Todo pasa, como ahorita que ya se pasó nuestra hora de charla. Entonces,
Bueno, pues entonces nada más pónganos ahí, porfa, cuál de los 3 temas les gustaría para la próxima semana. Voy a saludar, bueno, como siempre, muchas gracias, shalala, shalala, por acompañarnos. Ana Limón, muchas gracias. Hermanita, muchas gracias. Verónica Ávila, Rolando Silva, Paloma Guardia, prima Paloma. Katia Francesca, qué bueno que estás aquí viendo. Gustavo Bolívar, Ivonne Idali, Ana Belén Narváez, Magali Lincoln. Sandra Luz, acabamos de ver tu mensaje, déjame. Acaba de fallecer mi suegra y yo me siento tan feliz de haber convivido con ella. Tuve malos y buenos momentos, pero todo le doy gracias a Dios, que si los malos los buenos no serían así. Esta charla me llega en el mejor momento. Tiene mucha razón, tenemos que vivir el hoy. Pues qué bueno, qué bonito. Vivan el hoy y pidan apoyo al Creador. Está Diosito con nosotros. Por eso les decía, aunque no forme parte de sus planes, siempre hay la posibilidad de recurrir a Él, porque Él es el que nos va a dar cobijo, el que nos va a dar fuerza, el que nos va a dar entendimiento, el que nos va a dar todo lo que necesitamos para salir adelante. Recurran a Él, por favor. Qué bonito. Ana Belén nos dice, hola, entré un poquito tarde, pero al rato las veo. Muchas gracias, nos llenan de ánimo. Qué bueno, muchas gracias. Ana Limón, muchas gracias. Otra charla muy emotiva, mucha luz. Katia, muchas gracias. Excelente plática. Y shalala, como cada martes, buenísimos sus temas. Pues un placer, más bien un disfrute para nosotros también, que ustedes lo disfruten. Y pues bueno, nos vemos el próximo martes. Me dio mucho gusto, chicas, como siempre, estar con ustedes, ir hilando cada cosa para que nuestros escuchas puedan sacar lo mejor de este entendimiento. Así es. Gracias a ti, mi Jenny. Gracias, mi Lauris, también por compartir. Y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Igual un placer, igual. Me encanta verlas a ustedes en la pantalla y a las que no veo, pero que sé que están ahí cada martes llenándonos de alegría y de retroalimentación y de todo. Así que nos vemos el martes con el favor de Dios. Claro que sí, chicas. Un abracito. Las quiero. Bye. Así bien. Bye. Bye. ¿Sí?